Bueno, pero para eso lo que pasa es que hay un cierto círculo vicioso ahí, ¿no? Cuando se produce un conflicto, un hecho de violencia, se forma una mesa de diálogo, el Estado de alguna manera está contra la pared, está con una pistola contra el Sí. pecho, y entonces se ve obligado a firmar actas que después no puede cumplir, o no puede cumplir por su propia ineficiencia. Entonces, digamos, firma actas que no son realistas o que creyendo que son realistas no las puede cumplir por ineficiencia. Eso también habría que, digamos, se necesitaría un poco de honestidad de parte de los funcionarios que firman, decirles, oye, usted me está obligando a firmar esto, pero yo se lo digo desde ahora, no voy a poder cumplir. ¿Cómo manejar eso? Sí, sí, no, sin duda eso ocurre y justamente yo daba esa cifra del 86% de los procesos de diálogo después de la violencia, pero justamente creo que el secreto está en no esperar a negociar después de la violencia, porque después de la violencia Claro. las posiciones están muy radicalizadas, puede que hayan habido heridos, muertos, hay un rencor acumulado y además, como usted bien dice, hay una presión violenta sobre el Estado para que inmediatamente llegue a acuerdos. Entonces, eso se convierte en algo como el mecanismo para salir del aprieto en el que estoy. Y eso no es un proceso de diálogo válido, eso es un falso diálogo, es un falso diálogo. Entonces, el Estado tiene que tomar la iniciativa. Ya está en el reporte de la Defensoría los conflictos señalados. ¿Por qué no seleccionan, para empezar, los 30 conflictos de atención más urgente, toman la iniciativa, sientan a los actores con un análisis bien hecho de cada uno de los problemas, separando lo que no tiene que ver con el conflicto realmente, tiene que ver con opciones políticas, reclamos políticos, eso... ¿Hay esa parte. metodologías para esto? Hay metodología, hay tecnología de sobra para esto. La conflictología es una disciplina que se estudia en las mejores universidades del mundo y se ha escrito muchísimo sobre esto, muchísimo. Convendría compartir esa información y que yo sé que ahora los funcionarios del Poder Ejecutivo están en capacitaciones, han traído algunos expertos de fuera del Perú, yo he estado con ellos la semana pasada discutiendo sobre estos temas, exponiendo lo que buenamente sabe la Defensoría en este tema, y yo creo que hay un avance, pero todavía va a demorar el tener un Estado a la altura de la conflictividad. Pero no hay que temerle al número de conflictos, hay que temerle más a nuestra propia incapacidad para enfrentarlos, ¿no? De acuerdo, pero tampoco me preocupó un poco eso de convertir al conflicto en algo positivo. Bueno, sí, claro que es positivo, en el sentido de que puede estar expresando deficiencias estructurales de la realidad, pero al mismo tiempo, en la medida en que esto no se maneja bien, está socavando, está erosionando muy fuertemente el principio de autoridad. Se puede terminar desmoronando el Estado mismo. Sí, hay ciertamente ese riesgo, pero yo creo que el mejor principio de autoridad es la capacidad para resolver problemas, ¿no? El Estado tiene que legitimarse frente a la sociedad con esta capacidad. Y desde luego no hay que descuidar los temas de orden y seguridad, evidentemente. Y necesitamos que la Policía Nacional recupere su presencia y su solvencia frente a la sociedad. En el caso, por ejemplo, de Bagua, hay que restablecer esa relación entre la Policía Nacional y las comunidades aguarunas, que está muy deteriorada. Hasta ahora hay comisarías que no están funcionando en esa zona. Y hay temor de ambos lados, no es solamente la Policía Nacional, también las comunidades indígenas han experimentado una situación de violencia muy fuerte y se han replegado y tienen temor, y eso tiene que ser restablecido. Ese es un objetivo inmediato en esa zona, sobre todo en el contexto de un grupo nacional que está dialogando en 4 mesas, probablemente en un proceso de diálogo el más importante de los últimos años, creo que el más importante después del proceso de diálogo de la transición política en el Perú, ¿no? Este es un proceso de diálogo, yo creo que de naturaleza irreversible, va hacia la aprobación del derecho a la consulta previa. Yo creo que en eso ya hay un sentido común instalado, hay que discutir los términos específicos, la Defensoría ha presentado un proyecto de ley ahí, pero es un proceso de diálogo de cristal. ¿Está funcionando? La gente, es que tenemos que entender que estamos dentro del conflicto. La negociación, las mesas de diálogo que están instaladas son parte, están dentro del conflicto, ¿no es cierto? Y entonces es un proceso de cristal porque hay mucha sensibilidad. En el pasado inmediato recuerda las muertes, recuerda los enfrentamientos
y en cada momento hay una amenaza de ruptura, ¿no? Entonces el Estado tiene que aplicar una sobredosis de confianza ahí. No puede estar jugando a no asistir o enviar y sacar públicamente una norma, ¿no es cierto?, que aparecen de pronto en el peruano, cuando ese es un tema que se está discutiendo en una mesa de trabajo. Es decir, tiene que jugar muy limpio y tiene que jugar con extremo cuidado porque hay mucha sensibilidad en este proceso de diálogo y en estos temas, porque estamos hablando de la agenda histórica de los pueblos indígenas, estamos hablando de las investigaciones sobre los hechos de violencia en la Curva del Diablo y en Imacita, estamos hablando del derecho de consulta previa, es decir, de grandes temas que le interesan a la Amazonía y al país en general. Bien, Rolando, muchísimas gracias por su participación. Encantado. Ha sido una conversación un poco larga, pero interesante, acerca de estos problemas tan importantes de la construcción de la democracia peruana en última instancia. Fue Rolando Luque, de la Defensoría del Pueblo. Vamos a una pausa.